Buenos días, mi nombre es Sandra Patricia Rueda Díaz. Yo voy a presentar el ensayo de la unidad 1 de la asignatura de formación laboral. El ensayo está titulado como el talento humano como eje estratégico de las organizaciones de aprendizaje. En las últimas décadas, las organizaciones han tenido que adaptarse a un entorno cada vez más dinámico y complejo. La globalización y los avances tecnológicos han modificado la forma en que las empresas compiten y crecen. En este contexto, para tener éxito es fundamental que las empresas tengan la capacidad de aprender, innovar y adaptarse. El conocimiento y el aprendizaje son clave para tener ventajas competitivas. Johnson School y Winton señalaban que el conocimiento y el aprendizaje son esenciales para que las empresas tengan ventajas competitivas sostenibles en diferentes entornos que van a cambiar constantemente. El talento humano es muy importante en las organizaciones de hoy. Las personas no solo hacen trabajo diario, sino que también ayudan a que las empresas crezcan y se transformen. La gestión del talento humano es crucial para que la organización sea sostenible y crezca. Drucker señalaba que el futuro de las organizaciones dependerá de la productividad de los trabajadores que pueden aprender siempre y encontrar soluciones creativas a los problemas. De la burocracia a la flexibilidad, una transformación inacabada. El modelo de gestión que se utilizó durante mucho tiempo en el siglo XX funcionaba de la manera lógica, en un entorno estable y predecible. O sea, hacer las cosas de una manera estandarizada, tener una jerarquía clara, dividir el trabajo de manera rígida, hacia que las cosas fueran más eficientes. Pero el problema es que este entorno ya no existe. Las organizaciones que siguen siendo tradicionales y que mantienen sus estructuras jerárquicas y su cultura de control ahora enfrentan un problema serio. Lo que antes los protegía ahora los impide avanzar. Duff indicó que las organizaciones que funcionan mejor en situaciones de mucha incertidumbre son aquellas que dan valor a la descentralización, a la comunicación entre iguales y la capacidad de adaptarse rápidamente. Esto significa que no solo hay que cambiar la forma en que se organiza el trabajo, sino también la cultura de la organización en su corazón. Y aquí está el primer gran conflicto que quiero mencionar. Muchas organizaciones hablan de ser flexibles, pero en realidad no han cambiado sus formas de control. Se habla de dar poder a los empleados, pero asimismo se mantienen sistemas de supervisión estrictos. Se dice que la innovación es importante, pero se castiga al que comete errores. Se dice que el aprendizaje continuo es fundamental, pero los presupuestos para la formación son los primeros en que se van a recortar cuando hay algún problema económico. Las organizaciones del siglo XXI deben ser capaces de anticipar lo que puede suceder en el futuro, es decir, deben poder leer el entorno para prepararse para lo que puede ocurrir. En mi experiencia en el ámbito educativo, veo la misma tensión en las escuelas. Decimos que estamos preparando a estudiantes para el futuro, pero en realidad estamos utilizando métodos de enseñanza del pasado. Para que una organización cambie de verdad, debe haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se escribe en los documentos oficiales y lo que realmente sucede en la práctica diaria. La transformación digital es otro punto complejo, como lo mencionaba Johnson. Incorporar tecnología sin cambiar la cultura de la organización es como poner vino nuevo en botellas viejas. La tecnología puede hacer que los procesos sean más eficientes, pero solo una cultura que valore el aprendizaje puede hacer que la tecnología sea una verdadera ventaja. Como sostuvo Zen hace más de 2 décadas, las organizaciones que aprenden son aquellas a las que las personas siempre están expandiendo su capacidad para crear resultados que realmente desean, en las que se fomentan nuevos patrones de pensamiento, en las que la aspiración colectiva es libre y que la gente que aprende a aprender juntos. Esa es la aspiración. La distancia entre esa aspiración y la realidad de la mayoría de las organizaciones que conozco es lo que hace que este tema sea un desafío muy relevante. El enfoque sistémico, ver el todo para entender las partes. Una de las ideas más importantes de Senge es la necesidad de desarrollar el pensamiento sistémico. Esto significa ser capaz de ver las conexiones entre las cosas, como una cosa causa otra de forma circular y con ciertos patrones de comportamiento se repite con el tiempo. A diferencia del pensamiento lineal que busca culpables y soluciones fáciles, el pensamiento sistémico nos ayuda a entender la complejidad sin simplificarla demasiado. Cuando se aplica la planificación estratégica, este enfoque significa reconocer que las decisiones que se toman en una parte de la organización pueden tener consecuencias en otras partes. Estas consecuencias pueden ocurrir de manera no lineal y con retrasos en el tiempo, lo que hace difícil saber qué causó qué. Chiavenato habla de las organizaciones como sistemas abiertos,
porque siempre están cambiando, intercambiando cosas en su entorno, procesan información y producen resultados mientras se cambian a sí mismas. Esta visión tiene implicaciones importantes para la planificación estratégica. Si una organización es un sistema complejo y dinámico, no se puede gestionar con planes rígidos y estáticos. El modelo clásico de planificación estratégica, que incluye análisis, formulación, implementación y control, sigue siendo útil. Sin embargo, debe verse como una guía, más no como un protocolo mecánico. Herramientas como el análisis de Prester y el modelo de las 5 fuerzas de Porter nos ayudan a entender el entorno, al igual que la matriz DOFA. La verdadera inteligencia estratégica está en ser capaz de usar esta información para tomar decisiones coherentes y oportunas. Esto no es algo que se pueda programar y es una habilidad humana que se desarrolla con experiencia, pensamiento crítico y discusión colectiva. La planificación estratégica no es solo una herramienta para gerentes, es fundamentalmente una práctica que requiere construir conocimientos sobre la organización y su entorno. Requiere cuestionar lo que se supone, generar ideas y probarlas y revisarlas cuando los resultados no son los esperados. En ese sentido, las organizaciones que aprenden y crecen también son aquellas que investigan y se cuestionan a sí mismas. La planeación estratégica y la gestión del manejo humano me parece que son una relación que es inseparable. Una de las ideas que más me ha generado inquietud es lo obvio que parece que la planeación y la gestión están súper relacionadas. Es lógico pensar que no se puede implementar ninguna estrategia sin tener personas que tengan las capacidades y la motivación necesarias para hacer esto realidad. Sin embargo, en la práctica esto no siempre va a suceder. Las estrategias se crean en los niveles directivos y luego se comunican pues al resto de la organización, como si las personas solo tuvieran que seguir unas órdenes y unos parámetros sin participar activamente en la toma de decisiones. La gestión del talento humano debe dejar de ser solo una función de apoyo y convertirse en una parte importante de la estrategia de negocio. Eso significa que los líderes de gestión humana deben participar activamente en la creación de la estrategia, aportando ideas sobre las capacidades actuales de la organización, las habilidades que faltan y la cultura de la empresa. La selección de personal, la formación, la evaluación de desempeño y los sistemas de reconocimiento no son procesos que deban ir separados, sino formas en las que la organización desarrolla según sus objetivos estratégicos. Me parece fundamental destacar que la gestión del talento humano es en esencia una práctica educativa. Cuando una organización crea un programa de formación, está decidiendo qué conocimientos y habilidades son valiosos. Cuando establece un sistema de evaluación, está definiendo qué es un buen trabajo. Y cuando selecciona a sus empleados, está eligiendo qué tipo de personas quiere tener en su equipo. Todas estas decisiones tienen un impacto profundo en la forma en que la organización aprende y se desarrolla, algo que en mi opinión no siempre se considera con la seriedad que merece. Johnson y colaboradores señalaron que la ventaja competitiva sostenible no solo viene de los recursos materiales o financieros, sino también de las capacidades organizacionales que son difíciles de imitar porque están arraigadas en las culturas de la organización. Estas capacidades son en última instancia capacidades humanas, como la forma en que los miembros de una organización piensan, se comunican y colaboran. Desarrollar estas capacidades lleva tiempo, requiere coherencia y una comprensión profunda de cómo aprenden las personas. De recurso al talento, un cambio de paradigma. El cambio de recursos humanos a talento humano es más que un simple cambio de nombre. En realidad se trata de una forma diferente en pensar sobre cómo las organizaciones interactúan con las personas que los componen. Cuando se llama a alguien un recurso, se implica que es algo que se puede usar y reemplazar fácilmente. Por otro lado, el concepto de talento se refiere a algo único y especial que cada persona tiene y que debe ser descubierto y desarrollado. En el pasado, las teorías de gestión trataban a los trabajadores como si fueran máquinas, que debían ser optimizadas para producir más. Aunque estos métodos ya no se utilizan tanto, la idea es que los trabajadores son solo una herramienta para producir, más bien sigue siendo común en muchas organizaciones. La pregunta que se hace en estos lugares es, ¿cómo podemos obtener el máximo provecho de nuestros empleados sin gastar demasiado? Pero el paradigma del talento humano es diferente. En lugar de preguntar cómo obtener más de las personas, se pregunta, ¿qué necesitan nuestras personas para desarrollar su potencial y contribuir de manera significativa a nuestro proyecto?
Esto requiere un enfoque más humano y empático. Según Chiabato, las organizaciones que adoptan este enfoque no solo tienen mejores resultados, sino también crean un ambiente de trabajo más justo y creativo. En el ámbito educativo, esto es especialmente relevante, ya que las instituciones educativas deberían ser lugares donde desarrolla el potencial del talento humano, pero a menudo no logramos aplicar a nuestros propios colaboradores los principios que enseñamos a nuestros estudiantes. Pedimos creatividad, pero controlamos cada paso del proceso. Hablamos de autonomía, pero exigimos que se llenen muchos formularios. El cambio de paradigma de recurso de talento no es solo una cuestión de gestión, sino es un desafío ético que nos hace reflexionar sobre cómo tratamos a las personas. El desarrollo del talento no es solo responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, sino de cada líder en su relación diaria con su equipo. Los verdaderos desarrolladores de talento son los líderes que crean un ambiente de confianza, retroalimentación honesta y desafío apropiado en el trabajo diario. En este sentido, el desarrollo del talento humano está estrechamente relacionado con el desarrollo del liderazgo. El cambio organizacional entre la urgencia y la resistencia. Ningún proceso de cambio en una empresa puede ignorar la parte humana. Sin embargo, esta es la parte que se subestima con mayor frecuencia. Los planes de cambio se enfocan en qué va a cambiar, pero no por qué las personas pueden resistirse al cambio o cómo pueden cambiar. El cambio en una empresa no es un evento, sino es un proceso. Este proceso va a involucrar tanto la parte racional como la parte emocional. Las personas no se resisten al cambio en sí, sino a lo que están perdiendo con ese cambio. Puede ser seguridad, estatus, relaciones o rutinas conocidas. Ignorar estas pérdidas o considerarlas como simples manifestaciones de irracionalidad es un error costoso para un líder. La resistencia al cambio debe ser vista como información valiosa, no como un obstáculo. Las personas que se resisten a menudo al cambio están señalando riesgos reales que no se han considerado, intereses legítimos que no han sido tenidos en cuenta, o fallas en la comunicación que genera incertidumbre. Involucrar a quienes se resisten al cambio en el diseño e implementación es una manera de construir soluciones más robustas y generar compromiso genuino por todos los integrantes de la empresa. Los modelos teóricos del cambio en una empresa, como el de Lewin o los 8 pasos de Kotter, ofrecen marcos útiles para orientar los procesos de cambio. Sin embargo, no se debe confundir el mapa con el territorio. Aplicar cualquier modelo sin atender las especificaciones de cada empresa, es decir, a su contexto, produce resultados mediocres o fracasos estrepitosos. La cultura de una empresa es al mismo tiempo el objeto del cambio y el medio a través del cual el cambio ocurre. Cambiar la cultura requiere transformar los valores, creencias y supuestos compartidos que definen cómo se hacen las cosas en una empresa. Esto no se logra mediante decretos, comunicados institucionales, circulares, sino se va a lograr a través de una coherencia sostenida entre la que la empresa declara y lo que se va a efectuar o a realizar realmente. En mi opinión, hay una parte del cambio en una empresa que raramente se menciona en la literatura gerencial, pero que me parece fundamental, que es la parte del cuidado. Los procesos del cambio generan ansiedad, incertidumbre y sufrimiento real. Las personas pierden referentes conocidos, se enfrentan a exigencias para las que no están siendo preparadas y además en los peores escenarios pueden llegar a perder sus empleos. Una gestión del cambio éticamente responsable no puede ignorar estas experiencias ni gestionarlas únicamente en términos de gestión de resistencia. Requiere atención genuina al bienestar de las personas, comunicación empática y liderazgo que no sacrifique la humanidad en el altar de la eficiencia. Conclusiones y reflexión. La conexión entre la planeación estratégica y la gestión del talento humano no es solo un problema técnico que se resuelve con herramientas, es un desafío de coherencia cultural que requiere tiempo, líderes comprometidos y entender cómo las personas aprenden y crecen juntas. Quienes vienen del campo de la educación tenemos puntos de vista que pueden enriquecer el debate sobre el desarrollo organizacional. Finalmente, el cambio de ver a las personas como recursos a verlas como talentos que deben ser desarrollados es un compromiso ético.
Ver a las personas como talentos implica reconocerlas como personas con valor en sí mismas, no solo como medios para lograr objetivos. Esta perspectiva, con raíces en el pensamiento de Kant y en la educación humanista latinoamericana, me parece el camino más prometedor para la investigación y la práctica en el desarrollo del talento humano.